En términos generales, el montaje cinematográfico consiste en organizar todo el material en bruto de una película, toma tras toma, sincronizando también cada uno de los sonidos y efectos que harán de esa cinta un producto terminado. Es muy cierta la frase que dice que una película no nace en el rodaje, sino más bien en la sala de edición, ya que es allí en donde muchas de las decisiones más importantes son tomadas y también vienen ocurriendo los conflictos creativos. No es raro que los directores tengan sus propios cortes, ya que durante la etapa de montaje, su visión original puede verse opacada por intereses externos. Un ejemplo reciente de esto puede ser el Snyder Cut, reconocida versión de la Liga de la Justicia de 2017, la cual salió 4 años después, rescatando así el ritmo lento, melancólico y épico que le tenía su director antes de abandonar el proyecto por problemas personales. Pero ya, entrando en materia, hablemos de Walter Murch. Walter Murch. Walter March. Walter Murch. Walter Murch for the English patient. Nacido en Nueva York el 12 de julio de 1943, Walter Scott Murch es un reconocido director cinematográfico y diseñador de sonido estadounidense. La vena creativa quizás fue heredada de su padre Walter Tandy Murch, quien fuese en vida un famoso pintor canadiense. Walter hijo asistiría a la Universidad de Johns Hopkins entre los años 1961 y 1965, lugar en el que conocería al futuro director Matthew Robbins y el director de fotografía Caleb Deschanel. Terminando su carrera de artes liberales en Hopkins, iniciaría junto a Robbins lo que serían sus estudios de posgrado en la Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California. Es durante esta etapa que compartiría estudios con un jovencísimo George Lucas, Hal Barwood, Robert Dalva, Willard Hughes, Don Bluth y John Milius. Su primer trabajo profesional sería con el mismísimo Francis Ford Coppola en la película The Rain People de 1969, la cual de hecho no sería la única vez que trabajaría juntos. Walter se vería involucrado de menor a mayor escala acorde avanzado a la trilogía del Padrino, y también recibiría 2 nominaciones por Apocalypse Now en 1980, una por mejor edición y otra por mejor diseño de sonido, quedando como ganador en esta última. La carrera de Murch está repleta de nominaciones y premios, lo cual lo llevaría por supuesto a participar en todo tipo de proyectos, llegando incluso a dirigir un capítulo de la serie animada de Star Wars, The Clone Wars. Con esto en mente, podremos preguntarnos cómo es el proceso creativo de esta persona. Y la respuesta es bastante curiosa, de hecho. A Walter Murch le gusta trabajar de pie. Compara el trabajo de la edición con el de un chef, un director de orquesta o un cirujano. Todas profesiones que se llevan a cabo estando parado. De hecho, para enfatizar su punto, Murch afirma editar sobre una mesa de arquitecto. Su propósito con esto es sentir el tiempo, algo que se le dificulta estando sentado. En su trabajo se ven involucradas las emociones. Para él, el corte entre un plano y otro debe de sentirse bien. Es por esto que él no busca cuadro por cuadro el momento ideal para el corte, ya que esto podría resultar demasiado artificial. En su lugar, se vale del uso del botón de pausa, el cual le permite detener la cinta en el momento que considera necesario y tomar nota de cuál fue este. Entonces, al retroceder nuevamente la toma, procurará sentir de nuevo cuál es ese momento ideal para detener la cinta. Y, si lo hace en el mismo instante que lo hizo antes, quiere decir que ese es el cuadro indicado para hacer el corte. Aunque por supuesto esto tiene sus excepciones, tal como le pasó cuando estaba editando Cold Mountain. There's a mismatch here, and I'm going to have to determine whether this is a problem or not, because Brown is looking toward camera, but when we cut, he's looking up off to the left. We can have Jeremy come in and cut so that Jeremy's head is masking Brown's head, so that the mismatch is not seen. And now I'm going to mark this frame, and I'm going to get rid of this area, which is 1, 2, 3 frames. And now I'm going to look at it in context and see how it looks. Good. You have to have the personality that enjoys that it's almost like making little pieces of jewelry, that patience of the individual shots and how they're crafted together. Ahora, con una carrera tan brillante, Walter no se limitaría a guardar el secreto de su éxito para sí mismo, ya que en el año 1995 publicaría In the Blink of an Eye, libro en el que comparte una porción de su proceso creativo y nos enseña cómo, a su manera de ver, es la forma ideal de editar.
haciendo hincapié en todo momento de que la edición es algo que se siente, no es solamente algo técnico, sino que más bien es algo muy emocional, ya que tiene un ritmo y esto se va convirtiendo a lo largo del trabajo en la esencia de la historia que estás contando visualmente. De todas maneras, de todos los tips y recomendaciones que da en su libro, el que más impacto tiene es sin lugar a dudas la regla de los 6. La regla de los 6 consiste en los siguientes 6 elementos. Primero, ha de ser fiel a la emoción del momento. Segundo, debe avanzar de alguna manera la historia que se nos presenta. Tercero, tiene que ocurrir en un momento que sea rítmicamente interesante y correcto. Cuarto, ha de ser consciente de la dirección de la mirada que tiene el espectador mientras observa la escena. Quinto, debe respetar el eje de acción en la imagen bidimensional. Sexto, tiene que respetar igualmente la continuidad del espacio tridimensional. Cada una de estas partes es fundamental y debe ser tomada en cuenta al momento de realizar un montaje, respetando asimismo un determinado orden jerárquico. Es decir, mientras más arriba esté el elemento en la lista, más importante es sobre los demás que están debajo de él. Vamos a profundizar un poco más esto a continuación, iniciando con el punto más bajo de la lista. Tiene que respetar la continuidad del espacio tridimensional. Este punto tiene un valor posicional de un 4%, lo cual lo deja como el menos importante de todo, pero igual vamos a ver qué quiere decir. Cuando hablamos de continuidad tridimensional nos referimos al espacio general y la lógica física de la escena, la cual es necesaria que sea coherente. Cada cosa presentada en la toma debe permanecer en su lugar al momento de cada corte, ya que sería extraño y obvio en algunas ocasiones si vemos que de repente un croissant se convierte en una panqueca sin previo aviso. Si este tipo de sucesos no son planteados previamente en la historia, dando a entender que, por ejemplo, la película trata sobre magia o sucesos sobrenaturales, entonces sería un grave error que podría llevar a perder la inmersión del espectador. Debe respetar el eje de acción en la imagen bidimensional, con un valor posicional de un 5%. Este tiene que ver más con la geografía de la escena y con sus 4 direcciones básicas. Por ejemplo, si un personaje entra por la derecha y en el siguiente plano aparece entrando por la izquierda, esto rompería con la dirección previamente mostrada. Esto se relaciona con la famosa regla de los 180 grados, que establece que los personajes deben de permanecer en el mismo lado de la pantalla para mantener la orientación del espectador. Cambiar abruptamente esta lógica puede generar confusión o incluso cortar el ritmo narrativo. Ahora, es importante tomar en cuenta que el completo manejo y entendimiento de esta regla te puede ayudar a romperla, ya que en el cine a veces el fin sí justifica los medios. Escenas como esta de El Resplandor quiebran por completo la regla de los 180 grados, pero lo hace con un propósito narrativo, el cual es precisamente incomodar al espectador. En fin, como no he hablado sobre este tema todavía, le voy a dejar en la descripción un enlace directo al video de Camber Film School, el cual tiene un video espectacular acerca de esta técnica y él explica de forma mucho más completa, ¿ok? Así que se lo dejo por allí. Vamos con la siguiente regla. Ha de ser consciente de la dirección de la mirada que tiene el espectador mientras observa la escena. Con un valor del 7%, este criterio apunta a la fluidez visual. Si el corte obliga al espectador a cambiar bruscamente la dirección con la mirada, el corte se siente forzado. Un buen editor se asegura de que la atención del público esté en el lugar correcto justo antes de hacer un cambio de plano. Si logras dominar esto, podrás guiar la atención como si llevaras al espectador de la mano. Tiene que ocurrir en un momento que sea rítmicamente interesante y correcto. Entrando ya en el top 3 de la lista, vemos que esta posición en particular tiene un valor del 10%. Aquí comenzamos a entrar en un ambiente un poco más emocional, ya que la manera de identificar el ritmo de la escena va ligada indudablemente con la emoción y la intención de la misma. Para esto vamos a analizar 2 escenas. Una es de The Batman de Matt Reeves y la otra es de Police Story 4 de Stanley Tucci, en la cual vamos a notar que a pesar de que ambas son escenas de pelea, tienen ritmos diferentes. Y esto lo podemos apreciar gracias a la frecuencia de los cortes. Vamos a ver cuántos cortes hay en 30 segundos.
La diferencia es demasiado clara, pero es precisamente porque los propósitos son diferentes. Mientras una escena busca aumentar la ansiedad y la emoción del espectador, la otra intenta ser mucho más fría e inquietante, incluso solemne. Para encontrar el camino correcto, debes intentar asimilar que la historia que estás contando tiene vida propia, por lo que cada instante que le muestras al espectador tiene su propia voz, respiración y, por consecuencia, ritmo. Trata de sentir estas cosas y apégate a ellas, ya que romperlas con un corte prematuro o tardío podría arruinar la escena. Debe avanzar de alguna manera la historia que se nos presenta. Este punto tiene un valor posicional de 23% y se refiere a la claridad narrativa que debe de tener una película. Cada corte que hagas debe de servir para contar mejor tu historia y para avanzar en ella, por lo que si sientes que ese corte no suma en lo absoluto a la trama, entonces seguramente está de sobra. Quizás por esta razón, aquella escena adicional de Apocalypse Now en la que los soldados encuentran nuevamente a las chicas Playboy en medio de la lluvia torrencial de Vietnam, a pesar de haber sido incluida en la versión Redux, como no tenía peso en la trama, fue eliminada por completo en el Final Cut. Ahora vamos con el puesto número 1. Ha de ser fiel a la emoción del momento. Sabemos que el cine es un lenguaje emocional, por lo que no es extraño que Murch priorice por sobre todas las cosas este punto de la lista otorgándole un valor del 51%. Para él, la emoción es lo más importante cuando eliges un corte, y es el elemento que más debes cuidar al momento de editar. Lo que los individuos en la toma están sintiendo y la manera en la que esto afecta al espectador siempre será crucial, mucho más que cualquier aspecto técnico o argumental. Si tu corte rompe con las emociones que quieres transmitir, entonces es un mal corte. Punto. En su libro, Walter Murch no procura que nosotros cumplamos con cada uno de los elementos de la lista. Más bien su propósito es enseñarnos a priorizar. Es decir, tal como él lo explica, si estás considerando una serie de posibles montajes para un momento concreto de la película y descubres que hay un montaje que transmite la emoción adecuada y hace avanzar la historia y es rítmicamente satisfactorio y respeta el trazo ocular y el eje de acción, pero no preserva la continuidad del espacio tridimensional, entonces, por supuesto, ese es el montaje que debes hacer. Si ninguna de las otras ediciones tiene la emoción adecuada, sacrificar la continuidad espacial merece la pena. Justamente por esto, cada etapa tiene un valor porcentual. Es para que puedas saber qué elementos tienen mayor valor y mayor peso sobre los demás. Entonces, si en algún momento de tu edición sientes que debes sacrificar un aspecto de la escena, lo puedes hacer siempre y cuando tomes en cuenta cuál es la prioridad, y así lo puedes hacer sin ningún remordimiento. El mundo de la edición es un universo amplio y en expansión, uno que se apoya en multitud de variables que hacen que una película pueda cobrar vida propia. Editar no es simplemente ensamblar planos, es construir el alma visual y narrativa de una historia. Por eso, el trabajo entre editor y director debe ser una colaboración cercana, casi como una coreografía, en la que ambos buscan que la intención original de la película se exprese de la forma más auténtica y poderosa posible. Muchas gracias por quedarte hasta el final y recuerda que si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte y darle a la campanita para recibir futuras notificaciones. Y recuerden, When the horizon's at the bottom, it's interesting.